Drake Lancer era un hombre ambicioso y desesperado que vivía a la sombra de su propio potencial. Su vida se había convertido en un ciclo monótono de sueños incumplidos y proyectos sin futuro desde su laboratorio en el sótano con poca luz, rodeado de inventos fallidos y planos descartados. Drake trabajó sin cesar en un proyecto que creía que cambiaría el mundo. Una fuente de energía capaz de impulsar viajes interdimensionales. Pero como tantas otras veces antes, su último experimento había fracasado. Sus ojos ardían por la falta de sueño. Sus manos temblaban por el exceso de trabajo y su mente estaba nublada por la frustración. Golpeó su puño sobre el escritorio esparciendo papeles y pequeñas herramientas. «Esto tiene que funcionar, estoy tan cerca», murmuró para sí mismo secándose el sudor de la frente. El suave desgaste de su maquinaria se desvaneció en el silencio, dejando que la quietud opresiva de la habitación se asentara a su alrededor como un sudario. La desesperanza lo asfixiaba y por primera vez en su vida, Drake sintió como si realmente hubiera llegado al final del camino. El peso del fracaso presionó con fuerza sobre su pecho y enterró su rostro en sus manos justo cuando estaba a punto de rendirse por la noche. Un golpe repentino resonó desde la puerta principal del piso de arriba. Drake se congeló. Nadie lo visitaba nunca. Se había asegurado de eso. Dudó. Su corazón se aceleró después de una larga pausa. Los golpes volvieron a ser más insistentes, esta vez con cautela. Drake subió las escaleras chirriantes de su sótano a la puerta principal. Mirando a través de la pequeña ventana, vio una figura parada en su puerta. En las sombras de la noche, el extraño era alto. Imposiblemente alto, con una piel brillante que parecía ondular a la luz de la luna. El pulso de Drake se aceleró. Este no era un visitante común. Drake gritó con su voz traicionando una mezcla de miedo y curiosidad. La figura avanzó hacia la luz revelando un rostro a la vez alienígena y fascinante. Sus rasgos alargados eran inquietantemente hermosos, con ojos que brillaban débilmente como ascuas, y un cuerpo adornado con tatuajes brillantes que pulsaban con un otro mundo. Energía sonrió si la extraña curva de sus labios pudiera ser llamada sonrisa. «Mi nombre es Cintar», dijo la figura, su voz suave pero con un peso innegable. «Tengo una propuesta para ti». Drake sintió un escalofrío correr por su columna, pero algo más profundo dentro de él, lo mismo que lo impulsó. A perseguir sueños imposibles venció su miedo. Abrió la puerta un poco. ¿Qué tipo de propuesta? Cintar inclinó su cabeza ligeramente, sus ojos brillantes se entrecerraron. «Con interés te he estado observando. Drake Lancer, tu trabajo es fascinante. Buscas algo más allá de tu alcance, algo que podría cambiar el curso de la historia humana. Puedo ayudarte a lograr eso». Los ojos de Drake se abrieron como platos. «¿Cómo sabes sobre mi trabajo?» Keter se acercó, su voz se redujo a casi un susurro. «Vengo de un lugar donde el conocimiento fluye libremente entre dimensiones. Sé cosas que no podrías imaginar y puedo darte lo que deseas. Riqueza sin medida. Poder para controlar la estructura misma del espacio y compañerismo. Como nada que hayas conocido». La mente de Drake se aceleró. Su corazón latía con fuerza en su pecho. Todo lo que siempre había querido se le estaba ofreciendo en un bandeja de plata y todo lo que tenía que hacer era extender la mano y tomarla, pero había una trampa. Siempre había una trampa. «¿Qué quieres a cambio?», preguntó Drake con su voz apenas por encima de un susurro. La sonrisa de Cintar se ensanchó, revelando dientes afilados que brillaban en la oscuridad. «Tu esencia, Drake, el núcleo de tu ser, tu alma es un pequeño precio a pagar por todo lo que alguna vez pudiste soñar». Drake vaciló su mente. Dividida entre la precaución y el ardiente deseo de éxito, siempre se había considerado un hombre de ciencia. No. Superstición, un alma. Tal cosa siquiera existía, y si existiera, ¿qué uso tendría? ¿Un extraterrestre para eso? ¿Qué pasa si estoy de acuerdo?, preguntó Drake tratando de mantener su voz firme. Cintar extendió una mano, sus largos dedos brillando con una suave luz azul. «Tendrás todo lo que siempre has querido. Riqueza, poder y no una, sino 2 hermosas esposas de mi mundo que te adorarán por toda la eternidad, y a cambio me darás algo. Ya no necesitarás tu alma». La boca de Drake se secó, su mente racional le gritó que cerrara la puerta, que se alejara, y olvida que esto pasó. Pero el atractivo de las promesas del alienígena era demasiado fuerte.
Había pasado toda su vida persiguiendo la grandeza, y ahora estaba a su alcance. ¿Realmente podría rechazarlo? La voz de Drake vaciló. Miró a los ojos brillantes de Cintar buscando cualquier señal de engaño, pero todo lo que vio fue «¡Oportunidad lo haré!». La sonrisa de Zen se volvió depredadora mientras avanzaba, su mano flotando sobre el pecho de Drake. Sabia elección. Drake Lancer, ahora quédate quieto. Esto solo tomará un momento, un rayo de luz. Salió disparado de la mano de Sark, golpeando a Drake en el pecho todo su cuerpo. Se paralizó cuando una extraña sensación lo invadió, un tirón, un desgarro, como si algo profundo dentro de él estuviera siendo extraído. Jadeó, su visión se volvió borrosa. Mientras el mundo a su alrededor comenzaba a desvanecerse, y luego tan rápido como había comenzado se acabó. Drake se desplomó en el suelo jadeando por aire Cintar. Estaba de pie sobre él, sosteniendo un pequeño orbe brillante en su mano, un pedazo de la esencia de Drake, brillando como una estrella. El alienígena guardó el orbe, su expresión. Ilegible. «Bienvenido a tu nueva vida, Drake Lancer», dijo Scythor suavemente. «Comienza ahora, Drake». Parpadeó el mundo girando a su alrededor, mientras la oscuridad se cerraba. En lo último que escuchó fue la voz del alienígena haciendo eco en su mente y «Recuerda que todo tiene un precio». Drake despertó en un mundo más allá de su imaginación salvaje. Sus ojos parpadearon, abriéndose, y se encontró acostado en una cama increíblemente suave rodeado de cortinas brillantes que fluían como líquido en la suave brisa. Se sentó lentamente contemplando la vista que tenía ante él. La habitación era enorme y lujosa. Sus paredes estaban hechas de un material que parecía latir con la luz, cambiando de un color a otro en ondas hipnóticas. Los muebles flotaban ingrávidos y el aire estaba denso con el aroma de flores exóticas que nunca antes había encontrado. Se levantó de la cama sintiéndose extrañamente ligero y libre mientras se movía hacia la enorme ventana que se extendía a lo largo de un lado de la habitación. Su respiración se atascó en su garganta. Afuera, el paisaje era como algo sacado de un sueño. Un exuberante paraíso alienígena con imponentes árboles cristalinos, árboles, ríos, de plata líquida y un cielo que cambiaba de morado oscuro a dorado brillante. «¿Dónde estoy?», susurró todavía desorientado por el cambio abrupto. Una suave voz melódica respondió detrás de él. «Estás en el Edén, tu nuevo hogar». Drake se giró rápidamente. Su corazón se saltó un latido. De pie en la puerta había dos mujeres que lo llamaban. Esas mujeres no parecían del todo bien. Eran humanoides, sí, pero sus rasgos eran etéreos, de otro mundo. Una tenía el pelo largo y suelto que brillaba como oro fundido. Su piel era de un tono oscuro de Aegir que parecía brillar en la suave luz. Sus ojos eran grandes y brillantes y reflejaban los colores de la habitación que la rodeaba. La otra tenía una apariencia más delicada, casi frágil, con el pelo corto plateado y una piel pálida y luminiscente que parecía brillar cuando se movía. Drake contuvo el aliento cuando se acercaron a él. Sus movimientos eran fluidos y gráciles, como si flotaran justo por encima del suelo. «Soy Iria», dijo la más alta. Su voz era suave y tranquilizadora. «Y esta es Celine. Te hemos estado esperando». Drake parpadeó. Todavía estaba tratando de procesar todo. «Mis esposas». Iria sonrió suavemente y asintió. «Sí, estamos aquí para cuidarte, para estar contigo siempre. Todo lo que desees te lo proporcionaremos». Celine dio un paso adelante. Su voz era suave y casi hipnótica. «Te lo has ganado, Drake. Eres el amo de este mundo. Ahora, lo que desees será tuyo». Drake se quedó en silencio atónito. Su mente luchaba por seguir el ritmo de la absoluta absurdidad de la situación. Hace apenas un día estaba en su laboratorio lúgubre del sótano. Rodeado de fracasos, ahora estaba en un mundo paradisíaco con dos esposas alienígenas, imposiblemente hermosas que le prometían todo lo que alguna vez pudiera desear. «¿Esto es real?», preguntó. Su voz era apenas un susurro. Leah tocó su brazo suavemente. Su toque, cálido y reconfortante. «Es real. Drake, esta es tu vida. Ahora estás libre de las luchas de tu viejo mundo. Aquí solo conocerás placer y paz por un momento». Drake se permitió creerlo. Miró por la ventana nuevamente, admirando la absoluta belleza del Edén. Era todo lo que alguna vez había soñado. Una vida libre de lo mundano, llena de lujo y maravillas. Sintió una pequeña sonrisa tirando de las comisuras de sus labios. Tal vez esto era lo que necesitaba después de todo.
Pero a medida que pasaban los días, la emoción y el asombro que al principio lo atraparon comenzaron a desvanecerse. El lujo infinito, la adoración constante de Leah y Celine, todo comenzó a sentirse vacío. Cada deseo que tenía le fue concedido. Capricho cumplido. Satisfecho sin lugar a dudas. Cenó la mejor comida. Descansó en extravagantes habitaciones y exploró los impresionantes paisajes del Edén. Pero faltaba algo. No pasó mucho tiempo antes de que Drake notó un extraño vacío dentro de él, la alegría que debería haber sentido por todo. Este lujo se silenció como una sombra de lo que debería ser la risa que escapó de sus labios, se sintió forzada el placer de su experiencia es fugaz, incluso la compañía de sus esposas, al que lo colmaron de afecto y devoción. No pudieron llenar el creciente vacío dentro de él una tarde, cuando el sol se puso sobre el horizonte alienígena arrojando al paisaje una profunda luz dorada. Drake se sentó al borde de una piscina flotante mirando las distantes montañas cristalinas. Leah y Celine se sentaron a su lado, sus ojos llenos de preocupación. «Estás preocupado», dijo Leah suavemente. Su voz rompiendo el silencio. Drake no respondió de inmediato, no pudo encontrar las palabras para expresar el extraño vacío corrosivo que se había instalado en su pecho. Finalmente habló en voz baja y vacilante. «No siento nada, tengo todo lo que podría desear y...» Sin embargo, Celine puso una mano sobre sus ojos plateados buscando su rostro. «Has perdido tu esencia, Drake. Lo que sientes ahora es el resultado de eso, mi esencia». Drake repitió frunciendo el ceño. «¿Te refieres a mi alma?» Lyra asintió. «Tu alma, tu esencia. Es lo que da sentido a la vida. Sin ella no puedes sentir verdaderamente la profundidad de la alegría o la pena es lo que te hace humano». El corazón de Drake se hundió. Había entregado su alma, tan fácilmente sin entender realmente lo que significaba. Y ahora aquí, estaba en el lugar más hermoso que jamás había imaginado, con todo lo que podría haber soñado, y sin embargo todo se sentía sin sentido. «Necesito recuperarla», dijo su voz llena de repentina determinación. «No puedo vivir así». Celine e Iria intercambiaron una mirada, sus rostros solemnes. «No será fácil, Lyra», dijo en voz baja. «Corin, el que tomó tu esencia no se encuentra fácilmente. E incluso si lo encuentras, no te lo devolverá voluntariamente». Drake se puso de pie, un fuego encendiéndose en su pecho. «No me importa. Haré lo que sea necesario». Celine Rose a su lado, su expresión ilegible. «Te ayudaremos, Drake, pero debes saber esto: una vez que comiences por este camino, no hay vuelta atrás». Drake asintió con la mandíbula apretada. «Entiendo». Mientras el sol alienígena se hundía debajo del el horizonte proyectaba largas sombras sobre el reluciente paisaje. Drake sabía que su viaje estaba lejos de terminar. El paraíso que le habían prometido no era más que una jaula dorada y no se detendría ante nada para recuperar lo que había perdido, incluso si eso significaba enfrentar peligros inimaginables. Drake se encontraba al borde de un vasto bosque alienígena. Sus imponentes árboles brillaban con un brillo bioluminiscente, el aire estaba denso con el aroma de una flora extraña, y el zumbido distante de las criaturas nativas del Edén resonaba en el fondo. Leah y Celine estaban a su lado. Rostros serenos enmascaraban la gravedad del viaje que lo esperaba. «¿Estás seguro de esto?», preguntó Leah. Suavemente, sus profundos ojos azules lo observaban de cerca. «El camino que estás a punto de recorrer es peligroso y Corin no es alguien con quien se pueda jugar». Drake asintió con firmeza. «No tengo otra opción. Este no es el paraíso que pensé que sería. Necesito mi esencia de vuelta». Los ojos plateados de Celine brillaron en la luz que se desvanecía del sol alienígena. Entonces comenzamos la búsqueda. «¿Corin? No reside en el Edén. Se mueve a través de dimensiones intercambiando piezas de almas. De personas. Por poder encontrarlo requerirá más que solo determinación, Drake». Apretó los puños, el creciente vacío dentro de él. Se había vuelto insoportable, los lujos, la vida perfecta. Todo no significaba nada sin su alma. El mundo a su alrededor era un espectáculo vacío, carente de cualquier significado real. No podía continuar viviendo así, no importa cuán hermosa fuera la ilusión. «¿Qué tenemos que hacer?», preguntó girándose para mirar a Selene e Iria.
Iría dio un paso adelante su largo cabello, dorado fluyendo detrás de ella como luz solar líquida. Hay un lugar en lo profundo del núcleo del Edén, un portal que conduce a la dimensión donde Corin lleva a cabo sus negocios, pero está resguardado tanto por criaturas leales a él como por el mismo tejido de la realidad, pocos de los que alguna vez regresan. El estómago de Drake se retorció ante él. Pensamiento, pero se obligó a mantenerse erguido. Enfrentaré lo que sea que tenga que hacer solo. Lee la forma en que Celine le tocó el brazo, su expresión seria. Esto no se trata solo de fuerza, Drake, lo harás. Necesito tu mente tanto como tu cuerpo. Corin usará tus miedos, tus remordimientos, todo lo que has enterrado profundamente en tu interior contra ti. En un momento la duda parpadeó en la mente de Drake. ¿Estaba realmente listo para esto? Había pasado años persiguiendo el poder y el conocimiento, pero ahora se enfrentaba a un desafío que ninguna cantidad de riqueza o inteligencia podría superar. Pero el recuerdo del vacío hueco que se había infiltrado en su corazón hizo a un lado la duda. Tenía que hacer esto. No había otra manera. El viaje comenzó al amanecer. Leah y Celine lo llevaron a las profundidades de los bosques del Edén, donde los árboles crecían tan altos que sus copas desaparecían en el cielo brumoso. Extrañas criaturas invisibles pero escuchadas se movían a través de la maleza. Sus sonidos, alienígenas y fantasmales. El camino era largo y serpenteante, a través de bosques imponentes, a través de ríos de plata líquida, y sobre acantilados flotantes que desafiaban las leyes de la física. Drake no pudo evitar maravillarse ante la belleza del mundo que lo rodeaba. Pero la maravilla se sentía distante, silenciada por el vacío corrosivo que crecía con cada paso. Su mente seguía vagando de regreso al trato que había hecho en el momento en que había entregado su alma. Tan desconsideradamente, ¿en qué había estado pensando? ¿Qué tipo de hombre había intercambiado? La esencia de su ser por riqueza y poder llegaron al portal. Al anochecer estaba escondido dentro de una enorme cueva. Su entrada estaba custodiada por pilares de piedra que parecían latir con una energía de otro mundo. Dentro, el aire se volvió más frío. Las paredes brillaban débilmente mientras descendían a las profundidades del planeta. En el corazón de la cueva estaba el portal. Un vórtice arremolinado de energía oscura que crepitaba con arcos eléctricos. Esto es todo, dijo Leah, su voz apenas un susurro una vez que pasas. No hay vuelta atrás. La dimensión de Corin es un reino de sombras e ilusiones. Todo allí intentará engañarte para romper tu resolución. Drake respiró profundamente, robándose a sí mismo para lo que estaba por venir. Estoy listo. Celine dio un paso adelante, sosteniendo un pequeño cristal brillante en su mano. Tómalo. Protegerá tu mente de las peores ilusiones de Corin, pero solo por un corto tiempo. Úsalo sabiamente. Drake aceptó el cristal sintiendo su calor latir a través de sus dedos. Miró a las dos mujeres alienígenas que se habían convertido en sus compañeras en este extraño viaje gracias tú por. Todo el día sonrió con un dejo de tristeza en sus ojos. Esperaremos tu regreso. Ten cuidado, Drake, sin decir otra palabra. Drake caminó hacia el portal, la energía crepitante tirando de él. Mientras se acercaba, sintió una repentina oleada de frío, mientras su cuerpo era envuelto por la oscuridad arremolinada y luego con una sacudida atravesó el mundo del otro. Lado no era nada como el Edén, era un reino de sombras cambiantes y paisajes retorcidos, donde el cielo era una masa arremolinada de nubes oscuras y el suelo parecía ondular como agua bajo sus pies extrañas. Figuras fantasmales se movían en la distancia, formas parpadeando dentro y fuera de la existencia como fantasmas. Drake agarró el cristal en su mano, sintiendo su calor calmar su corazón acelerado. No tenía idea de dónde estaba Corin, pero sabía que las respuestas estaban en algún lugar de este extraño e inquietante reino. Comenzó a caminar, sus pasos resonando a través del paisaje desolado. Las sombras parecían susurrar mientras pasaba, sus voces débiles pero persistentes hablaban de sus
fracasos, sus arrepentimientos y las decisiones que lo habían llevado a este punto. Cada paso se sentía más pesado que el anterior. El peso de sus decisiones lo presionaba como una carga física mientras avanzaba. Más profundamente en el reino, el paisaje comenzó a cambiar. Las sombras se volvieron más oscuras. El aire se volvió más denso por la tensión. Drake podía sentir ojos observándolo desde la oscuridad, y de vez en cuando, un destello de movimiento llamaba su atención solo para desaparecer en el momento en que miraba. Entonces, a lo lejos, vio una estructura masiva que se alzaba de la niebla arremolinada, sus agujas irregulares y retorcidas como las garras de alguna gran bestia. Esta tenía que ser la fortaleza de Corin. Con una oleada de determinación, Drake aceleró el paso. Había llegado demasiado lejos para dar marcha atrás. Ahora, lo que fuera que hubiera dentro de esa fortaleza, lo enfrentaría de frente. Su alma, su esencia misma lo estaba esperando, y no se detendría ante nada para reclamarla. Mientras se acercaba a las puertas de la fortaleza, se abrieron con un profundo y chirriante arroyo. Más allá de ellos, un largo pasillo oscuro se extendía en la distancia, iluminado solo por antorchas tenues y parpadeantes. Drake entró. Su corazón latía con fuerza en su. La búsqueda de Corin había comenzado de verdad. Drake entró en el pasillo poco iluminado. Las antorchas emitían un parpadeo espeluznante. Las sombras en las paredes eran espesas, y el aire dentro de la fortaleza era opresivo. Peso sofocante que parecía presionarlo con cada respiración. Su agarre en el cristal brillante apretó el calor de un pequeño pero constante recordatorio de su poder protector. Pero a pesar de la presencia calmante del cristal, podía sentir el peso del reino de Corin asentándose en su mente, tratando de socavar su resolución. Las paredes del pasillo parecían moverse y retorcerse mientras Drake caminaba, como si la fortaleza misma estuviera viva, constantemente reorganizando su estructura para confundir y desorientar. Los susurros que lo habían seguido a través del reino de las sombras se hicieron más fuertes aquí. Sus voces más claras resonaban en las paredes burlándose de él, recordándole sus errores, sus arrepentimientos y la vida que había desperdiciado por falsas promesas. Engaña a las voces silbadas, lo entregaste todo por nada, nunca fuiste digno del poder que buscabas. Drake apretó la mandíbula, obligando a las dudas a un lado. No podía permitirse perder el enfoque. Ahora la fortaleza estaba diseñada para aprovecharse de la debilidad, y él no podía permitir que viera cada paso que daba hacia adelante. Era una victoria, un pequeño desafío, contra las fuerzas que buscaban quebrantarlo. Mientras se aventuraba más profundamente en la fortaleza, la arquitectura se volvió más caótica, más desorientadora. Las escaleras conducían a ninguna parte. Pasillos doblados en ángulos imposibles y puertas abiertas a vacíos. Era un laberinto de pesadillas, diseñado para atrapar a aquellos que entraran por la eternidad, pero Drake siguió confiando en sus instintos y la leve atracción de su esencia que podía sentir en algún lugar profundo dentro del corazón de este retorcido lugar. De repente una figura emergió de las sombras frente a él, alto e imponente. ¿Era un hombre? O al menos se parecía a uno. Su piel era pálida y casi translúcida. Sus ojos brillaban de un amarillo enfermizo. Su cuerpo era dread, con túnicas oscuras y sueltas que parecían brillar como oscuridad líquida. Estaba de pie en medio del pasillo, bloqueando el camino de Drake, una sonrisa cruel jugando en sus labios. Drake Mercer, la figura dijo, su voz suave y venenosa. Has recorrido un largo camino por algo a lo que nunca debiste haber renunciado. En primer lugar, ¿quién eres, Drake?, exigió con voz firme a pesar de la creciente tensión en el aire. Soy Morbin, un sirviente de Corin, respondió el hombre con su sonrisa ensanchándose, y me han enviado para asegurarme de que nunca abandones este lugar. Drake no perdió el tiempo, con más palabras. Cargó hacia adelante, decidido a superar este obstáculo. Pero mientras se acercaba, Morbin levantó una mano y el aire a su alrededor pareció solidificarse. Los movimientos de Drake se ralentizaron como si estuviera tratando de correr a través de un espeso alquitrán invisible. Sus músculos se tensaron, pero cada paso se volvía más. La fuerza que lo rodeaba se hacía más fuerte, lo mantenía en su lugar,
no puedes ganar. Moran, dijo riendo, sus ojos brillaban. El poder de Corin es absoluto. Aquí estás. Solo otro tonto que pensó que podía ser más astuto que él. Drake apretó los dientes, negándose a rendirse, con una oleada de esfuerzo. Se concentró en el cristal en su mano. Su calor se encendió y de repente la fuerza invisible que lo rodeaba se rompió como un vidrio. La expresión petulante de Morbin vaciló. Su confianza vaciló cuando Drake se liberó de su agarre. Drake no dudó con una velocidad recién descubierta. Se abalanzó sobre Morbin, atrapándolo de su guardia. Su puño conectó con la mandíbula de Morin, enviando al hombre tropezando hacia atrás. Pero Morfin se recuperó rápidamente. Su rostro se retorció de rabia. «Te arrepentirás de eso», gruñó. Su voz goteaba malicia. Con un movimiento de su muñeca, oscuros zarcillos de sombra se alejaron de las paredes y serpentearon hacia Drake con una velocidad aterradora. Esquivó los primeros, pero seguían llegando más, retorciéndose en el aire como cadenas vivientes que uno envolvía. Alrededor de su tobillo, tirando de él al suelo con un golpe fuerte, siente el peso de tus errores. Morbin se burló de sus manos. Controlando los zarcillos sombríos con facilidad, nunca fuiste destinado para esto, eres débil. Drake luchó contra los zarcillos, apretados a su alrededor, apretando el aire de sus pulmones, pero se negó a rendirse. No iba a dejarse consumir por este lugar. No después de haber llegado tan lejos con toda su fuerza, alcanzó. El cristal, nuevamente enfocando su energía, un destello cegador estalló de su mano y los zarcillos retrocedieron como si hubieran sido quemados. Morbin dejó escapar un grito de dolor cuando la luz lo envolvió, su forma sombría parpadeando y distorsionándose. Drake aprovechó la oportunidad para liberarse, poniéndose de pie a toda prisa. Suficientes juegos. Drake gruñó, su voz llena de determinación. Recuperaré lo que es mío. Antes de que Morbin pudiera reaccionar, Drake cargó de nuevo, esta vez con toda la fuerza de la energía del cristal, respaldándolo. La luz de un cristal iluminó el pasillo, quemando la oscuridad y despojando a Morbin de su control sobre las sombras. Con un último grito desesperado, Morbin se disolvió en una nube de humo, su forma desapareciendo en el aire. El pasillo quedó en silencio. La atmósfera opresiva se levantó ligeramente, aunque el peso de la fortaleza todavía se cernía pesadamente. Drake se tomó un momento para recuperar el respiración. Su corazón latía con fuerza en su pecho. Había ganado esta batalla, pero sabía que la verdadera lucha aún estaba por delante. Morbin no había sido más que un guardián. Una prueba de su fuerza y resolución. Continuó por el pasillo. La fortaleza se volvía más oscura y más siniestra. Con cada paso el camino se retorcía y giraba, llevándolo más profundamente en el vientre de la bestia. Podía sentirla ahora, su esencia. Estaba cerca, pero también Corin. Finalmente, después de lo que parecieron horas, Drake llegó a un conjunto masivo de puertas talladas en una piedra negra que parecía absorber la luz a su alrededor. Esto era detrás de estas puertas. Corin lo esperaba, su esencia. Su alma estaba más allá. Drake empujó las puertas para abrirlas, entrando en la vasta cámara. Más allá, en el centro de la habitación, estaba Corin, su imponente forma iridiscente, brillando con el mismo brillo inquietante. Drake había visto cuando se conocieron por primera vez. En su mano, Corin sostenía un pequeño orbe brillante, el núcleo mismo del ser de Drake. «Bienvenido, Drake». «Corin», dijo su voz suave y llena de oscura diversión. «Te estaba esperando». Drake se paró en el umbral de la vasta cámara. Su mirada, fija en el orbe brillante en la mano de Corin, su esencia, todo lo que había sacrificado, todo por lo que había luchado, estaba justo allí. Sin embargo, la imponente figura de otro mundo de Corin irradiaba con un poder abrumador, un recordatorio del desafío aparentemente insuperable que tenía por delante. «Corin», Drake comenzó, su voz firme a pesar del peso del momento. «He venido a recuperar lo que es mío». Corin se rió suavemente, su voz reverberando a través de la cámara como el bajo estruendo de una tormenta lejana. «¿Es así que pareces olvidar, Drake, que voluntariamente renunciaste a esto?» Sostuvo el orbe brillante en lo alto, su luz pulsaba en sincronía con los latidos del corazón de Drake a cambio de riqueza, poder. «Y no olvidemos tus 2 esposas alienígenas».
los puños de Drake apretados a sus costados. Los recuerdos de su tiempo en Eden Prime lo inundaron. El lujo, los placeres vacíos, las dos mujeres que alguna vez parecieron todo lo que quería, pero todo había sido una mentira, sin su esencia. Había estado viviendo en una jaula dorada carente de verdaderos sentimientos, un verdadero propósito. Fui un tonto al aceptar tu trato, Drake, admitió, sus ojos fijos en el orbe, pero no me voy de aquí sin mi alma. La sonrisa de Corin se ensanchó, sus ojos brillando, con oscura diversión. No entiendes a Drake. Esto hizo un gesto hacia el orbe. Es mí. Ahora nuestro acuerdo estaba claro y no hay vuelta atrás. Drake respiró profundamente, calmando la tormenta de movimientos que se arremolinaban en su interior. Siempre hay un camino de regreso, tú. Puede que hayas tomado mi esencia, pero he luchado a través de tu reino de las sombras, tus secuaces y tu fortaleza no vine. Hasta aquí solo para ser rechazado. Por más de tus trucos, la forma de Corin cambió. La luz brillante a su alrededor se intensificó, se elevó sobre Drake, su presencia llenando la cámara como una pesadilla viviente. ¿Crees que puedes desafiarme, humano? Soy Corin, gobernante de dimensiones. Más allá de tu comprensión, no eres más que una mota fugaz, atado por las cadenas de la mortalidad. Por un momento, el puro poder que irradiaba Corin fue suficiente para hacer. Drake vaciló, pero luego recordó el calor del cristal en su mano, la luz que lo había guiado a través de los rincones más oscuros del reino de las sombras. No estaba solo en esta lucha. Su alma lo estaba, llamando, instándolo a mantenerse firme. Puede que solo sea un humano, Drake dijo, su voz ganando fuerza. Pero tengo algo que nunca podrás entender. Determinación. Puedes tener poder sobre reinos y dimensiones, pero nunca has vivido como nosotros. No sabes lo que significa luchar por algo real, algo que importa. Los ojos de Corin entrecerraron su diversión, dando paso a la ira. ¿Crees que tu patética resolución mortal será suficiente para desafiarme? Muy bien, Drake Mercer. Si deseas reclamar tu alma, tendrás que luchar por ella. Con un movimiento de su mano, Corin desató un torrente de energía oscura. El aire alrededor de Drake crepitó con un poder crudo. De otro mundo, la fuerza de la explosión lo hizo tambalearse hacia atrás, pero logró prepararse. El cristal en su mano cobró vida una vez más. Su luz formó una barrera protectora a su alrededor, protegiéndolo de el peor ataque de Corin. Sin inmutarse, Drake siguió adelante con los ojos fijos en el orbe brillante. No puedes alejarme de mi alma, Corin. Ya no. Corin gruñó, invocando más tentáculos sombríos que atacaron a Drake por todos lados, pero con cada golpe, el cristal de Drake brillaba más y más, atravesando la oscuridad como una espada de luz pura. Ahora estaba cerca, a solo unos pasos del orbe. La confrontación final fue brutal. La forma de Corin cambió y se retorció. Una ola de energía oscura explotó mientras Drake luchaba con todo lo que tenía. La luz del cristal se convirtió en poderosas ráfagas que hicieron retroceder a las sombras. Parecía una eternidad de lucha, pero con cada momento que pasaba, Drake se hacía más fuerte y más decidido. Finalmente, con una oleada de energía, Drake saltó hacia adelante y alcanzó el orbe. La voz de Corin rugió a través de la cámara, llena de furia y desesperación, pero era demasiado tarde. La mano de Drake se cerró alrededor del orbe y en ese instante todo cambió. Una onda expansiva de luz explotó. Desde el orbe que envolvió la cámara en un resplandor cegador, la forma de Corin destrozó su energía oscura. Disipándose en la nada, la fortaleza tembló, sus cimientos desmoronándose, mientras el poder que la había mantenido unida se deshizo. Drake cayó de rodillas agarrando el orbe con fuerza. Podía sentir que su esencia regresaba a él, llenando el vacío que lo había perseguido desde el día en que había hecho el trato. El entumecimiento, el vacío, todo se derritió, reemplazado por una profunda sensación de plenitud. Por primera vez en lo que parecía una eternidad, Drake se sintió vivo. La luz se desvaneció y Drake se encontró de pie en las ruinas de la fortaleza, el peso opresivo del reino de las sombras. Finalmente, el aire estaba más claro ahora y los susurros se habían silenciado. Corin se había ido, y con él el oscuro control que había tenido sobre la vida de Drake. Drake se puso de pie, sintiendo la fuerza de su esencia corriendo a través de él. Una vez más, el cristal, ahora tenue, había cumplido su propósito y lo colocó cuidadosamente en su bolsillo,
como un recordatorio del viaje que había emprendido cuando salió de la fortaleza. En ruinas el paisaje del reino de las sombras. Comenzó a cambiar los cielos, una vez siniestros se estaban aclarando, revelando estrellas titilantes en la distancia. La oscuridad opresiva que había asfixiado al mundo estaba siendo reemplazada lentamente por la luz. Drake sabía que su viaje no había terminado, había recuperado su alma, pero todavía había mucho por hacer. Tenía que regresar a Eden Prime, enfrentar a Novalia y Aurora y confrontar la vida que había dejado atrás. Pero esta vez lo haría con una mente y un corazón claros. Ahora había una sensación de paz en él, una claridad. Que había estado ausente durante tanto tiempo, no estaba impulsado por la codicia, o ya no tenía ambición. Había encontrado algo mucho más importante para sí mismo. Habían pasado meses desde el regreso de Drake a Eden Prime, el paraíso alienígena, una vez un símbolo de sus deseos vacíos, ahora se sentía diferente. Había hablado con Novalia y Aurora. Le explicó todo lo que había sucedido y, aunque se habían entristecido por su decisión de dejarlos atrás, entendieron que ellos también habían quedado atrapados en la red de Corin, y ahora que Drake era libre, le deseaban lo mejor. Drake estaba de pie al borde de un acantilado con vista a la vasta extensión de belleza alienígena que se extendía ante él. Los hijos gemelos de Eden Prime estaban proyectando el cielo en tonos de oro y púrpura. Era una vista impresionante, una que finalmente podía apreciar por lo que era. Había tenido riqueza, poder y amor una vez, pero nada de eso había importado sin su alma. Ahora, cuando la brisa fresca rozó su rostro, se sintió completo nuevamente. Un nuevo viaje lo esperaba, pero esta vez no se trataba de perseguir ilusiones, se trataba de vivir, experimentar el mundo, por lo que realmente era y encontrarlo. Su propio camino, con una respiración profunda, Drake se apartó del acantilado y comenzó a caminar con pasos seguros y firmes. El futuro era incierto, pero por primera vez en mucho tiempo estaba listo para enfrentarlo.